Bienvenidos a todos a un nuevo video de Demol Teacher. Comenzamos a resolver la unidad número 6 de gases. Responder en cada caso si la presión de A es mayor, menor o igual que la presión de B. Justificar en base a la teoría cinética de los gases. En el recipiente número 1 podemos ver que hay en el recipiente A 9 moles y en el recipiente B 9 moles. Por lo tanto, tenemos que decir que la presión de A es igual a la presión de B. En el 2 tenemos un total de, en el recipiente A, 5 moles. Y en el recipiente B tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moles. Por lo tanto, donde hay más moles, vamos a decir que la presión de A es menor a la presión de B. En el recipiente número 3 tenemos el mismo número de moles, pero la temperatura en B es mayor a la temperatura en A. Por eso dice que dos temperaturas A valen una temperatura en B. Entonces entiendo que la de B es mucho mayor, es el doble. Y si tengo más temperatura, las partículas se van a mover a mayor velocidad. Por lo tanto, la presión en A es menor a la presión en B. En el cuarto recipiente estoy viendo que hay 4 moles en A y el doble de moles en B. Pero estoy viendo que el volumen en A es mucho menor que el volumen en B. Justamente nos dicen que el volumen en A vale la mitad de lo que vale B. Entonces se compensa, porque si tengo menos volumen, las partículas van a estar más comprimidas. Entonces, como la relación es proporcional, tengo el doble de moles pero la mitad de volumen en cada uno, la presión en A es igual a la presión en B. Está compensado. En el recipiente número 5 estamos viendo que tenemos 9 moles de un gas monoatómico y tenemos 9 moles de un gas diatómico. No importa que sea diatómico o monoatómico, se van a comportar como una sola unidad de gas. Pero si tenemos la temperatura, la mitad del recipiente, la mitad de temperatura en A es igual a la temperatura en B. Por lo tanto, como la temperatura en B es mayor, voy a decir que la presión en A es menor a la presión en B. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el 6. En el 6 tenemos una mezcla de gases. Tenemos 10 moles de diferentes gases en el A y tenemos un total de 5 moles de gases diatómicos. Esto, como les dije, no importa, se van a comportar como una sola unidad y como la temperatura es igual, el volumen es igual, considero que la presión en A es mayor que la presión en B. En el ejercicio número 2 tenemos que aplicar la ecuación de los gases para cambios de estados, para cambio de, situaciones. Entonces, como pueden ver, en el primer caso tenemos un valor de presión, volumen y temperatura, y en el segundo caso lo mismo. Lo que pasa es que yo tengo que calcular la situación 2 para la presión. Entonces voy a despejar presión 2 haciendo presión 1 por volumen 1 por temperatura 2, dividido temperatura 1 por volumen 2 es igual a la presión número 2. Bueno, y luego reemplazo. La presión 1 la voy a pasar a atmósferas. Hago 1140 dividido 760. Esto sería 1,5 atmósferas. ¿Estamos de acuerdo? 1,5 atmósferas multiplicado 3,50 litros por temperatura 2. 35 grados Celsius, lo paso a Kelvin, sumando 273. Esto me da 308 Kelvin. Entonces, por 308, todo dividido, la temperatura 1, 40 más 273, 313 Kelvin. Esto sería 313 Kelvin. Muy bien. Por el volumen 2, que vale 7,50 litros. Entonces voy a tachar Kelvin con Kelvin, litro con litro, esto es igual a la presión 2 y me queda todo en atmósferas. 1,5 por 3,50 por 308 dividido 313 por 7,50. Obviamente que use paréntesis. Esto me da 0,689 atmósferas igual a la presión 2. Vamos con el 3. Un recipiente cerrado contiene una masa de cloro, o sea, digamos que no sabemos, una masa X de cloro, a 20 grados Celsius, o sea, a 293 Kelvin.
que ejerce una presión de 1,40 atmósferas. El sistema aumenta su temperatura manteniendo la presión constante, o sea que presión es igual a una constante y la temperatura 2 se eleva, ¿sí? La temperatura 2 se eleva. Nos dice que tenemos que calcular, se duplica el volumen, o sea que tenemos un volumen 1 y un volumen 2 que es igual a el doble del volumen 1, ¿sí? Es el doble del volumen 1. Tenemos que calcular la temperatura final alcanzada expresada en grados Celsius. Por lo tanto, si parto de presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, la presión es constante y se borra. Tengo que calcular temperatura 2. Temperatura 2 es una incógnita que está en el denominador, no puede quedar abajo, la voy a mandar para arriba. Entonces temperatura 2 es igual a temperatura 1, que pasó multiplicando hacia el numerador de la derecha, por volumen 2 sobre volumen 1. Entonces, la temperatura 1 vale 293 Kelvin. El volumen 2 vale el doble del volumen 1, ¿sí? Y el volumen 1 justamente le ponemos volumen inicial para indicar que estamos al principio del problema. Bueno, volumen inicial y volumen inicial se van a borrar. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, 293 por 2 sería 586 Kelvin. Como me piden en grados Celsius, menos 273 serían 313 grados Celsius, ¿sí? Muy bien. Muy bien, en el 4 tenemos que sacar la variación de volumen expresada en centímetros cúbicos. Es decir, que la variación de volumen sería el volumen final menos el volumen inicial. Esto en centímetros cúbicos es lo que nos pide el problema. Que experimentará un gas contenido en un recipiente cerrado y flexible. Si dice que es flexible, obviamente se está moviendo ese gas. Tiene un pistón similar a una jeringa sin la aguja, ¿se entiende? Cuyo volumen inicial, o sea que este volumen ya sabemos cuánto vale, es de 3,60 decímetros cúbicos. Si se lo somete a los cambios de estado siguientes, en el punto A dice que tenemos temperatura igual a constante y se aumenta la presión desde 2 atmósferas, presión 1, 2 atmósferas, hasta presión 2, 2,50 atmósferas. Muy bien, por lo tanto acá digo, la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Evidentemente la temperatura no la puse porque es constante. Entonces, la presión 1 vale 2 atmósferas. El volumen 1 vale 3,60 decímetros cúbicos. Paso dividiendo la presión 2, que era 2,50 atmósferas. Y esto va a ser igual a el volumen número 2. Por lo tanto, digo 2 por 3,60 dividido 2,50 es igual a 2,88 decímetros cúbicos. Esto es igual al volumen 2. Por lo tanto, la variación de volumen va a ser 2,88 menos 3,60. Que si yo lo hago en negativo, obviamente esto es menos 0,72 decímetros cúbicos. En este caso, el signo negativo indicaría que se está reduciendo en 0,72 decímetros cúbicos. Lo multiplico por 1000, serían 720 centímetros cúbicos, se reduce el recipiente. Obviamente acá dejamos el signo negativo, ¿sí? Pero acordate que ese signo negativo indica la reducción de volumen. En el punto B se enfría el recipiente desde 2 grados Celsius, o sea, desde 2,75 Kelvin hasta menos 20 grados Celsius, o sea, 2,73 menos 20 sería 253 Kelvin. Muy bien. Y a presión constante, la presión sería constante. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a decir el volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre temperatura 2. La presión la ignoro porque es constante, ¿sí? Entonces, volumen 1 sería igual a 3,60 decímetros cúbicos.
multiplico por temperatura 2, que valía 253 Kelvin, dividido a la temperatura 1, que vale 275 Kelvin. Esto es igual al volumen 2. Entonces 3,60 por 253 dividido 275. Esto es igual a 3,31 decímetros cúbicos de volumen. Hacemos la diferencia. Delta volumen sería 3,31 menos 3,60 sería menos 0,29 decímetros cúbicos. Si lo multiplico por 1000, esto sería igual a menos 290 centímetros cúbicos. Muy bien. En el punto C dice, desde un estado inicial de 2 grados Celsius, temperatura 1 serían 275 Kelvin, presión 1, 2 atmósferas, hasta un estado final de 30 grados Celsius, 273 más 30, 303 Kelvin, y una presión 2 de 1,80 atmósferas. Entonces, y el volumen 1 que valía justamente 3,60 decímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen 2, ¿cuánto va a valer? Volumen 2 va a valer presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 por la presión número 2 por temperatura 2 acá arriba, ¿sí? Esto sería igual a lo siguiente. Hacemos presión 1, 2 atmósferas, por volumen 1, 3,60, por temperatura 2, que vale 303, igual, dividido, paréntesis, temperatura 1 valía 275 Kelvin, por presión 2, 1,80 atmósferas, paréntesis, igual. Esto me da aproximadamente 4,41 decímetros cúbicos, perdón, 4,41 decímetros cúbicos es igual al volumen 2. Ok, o sea que la diferencia de volumen sería 4,41 menos 3,60, 0,81 decímetros cúbicos. Si multiplico por 1000, me daría aproximadamente 810 centímetros cúbicos. Muy bien. Los pequeños errores de aproximación se deben a redondeos que habré hecho en el medio, así que no se preocupen. 6.5. Una sustancia en estado gaseoso tiene una temperatura de 298 Kelvin, ¿sí? Ya lo transformé. Cuando ejerce una presión de 750 hectopascales, o sea, hago 750 dividido 1013. Cualquier cosa, repasa en mi video teórico de gases o en el video de pasaje de unidades de presión, como es ese pasaje. Esto valdría 0,740 atmósferas. Y ocupa un volumen de 1,25 decímetros cúbicos. Acordate que 1000 centímetros cúbicos hacen un decímetro cúbico, por lo tanto tendría acá 1,25 decímetros cúbicos. Calcular el volumen que ocupará, o sea, el volumen 2 en el futuro, si se la lleva a un estado donde la presión es 1,20 atmósferas, y la temperatura 0 grados Celsius, o sea, 273 Kelvin. Bueno, nuevamente voy a decir presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 por presión 2 es igual al volumen 2. Acá ya lo despejé directamente. Entonces, acá voy a decir presión 1 vale 0,740 atmósferas, multiplicado volumen 1, 1,25 decímetros cúbicos por temperatura 2, 273 Kelvin. Igual, dividido, paréntesis, temperatura 1 vale 298, multiplicado la presión 2, que vale 1,20, paréntesis, esto es igual a 0,706 decímetros cúbicos. Esto sería igual al volumen 2. Lo mismo que decir 706 centímetros cúbicos, sería exactamente lo mismo. Ahora nos piden la cantidad de gas presente en el sistema. Bueno, entonces, el número de moles va a ser igual a P por B sobre RT. Ahora, ¿qué sería P, B y T? Obviamente presión, volumen y temperatura, pero ¿cuál uso? Cualquiera de los dos, y vamos a hacerlo. Y la R, acordate que es la constante de los gases. La constante de los gases vale 0,082 atmósferas
por decímetro cúbico o litro sobre Kelvin por mol. Sí, todas estas unidades lleva. Entonces, por ejemplo, tomo los datos de la primera parte y voy a decir presión 0,740 por 1,25, ¿sí? Igual, dividido 0,082 por temperatura que era 298. Agarro esos datos porque me conviene, ya que son seguros, que me los da el problema estos tres, ¿sí? En cambio, no uso la segunda situación porque el volumen 2 lo calculé yo. Y si yo me mandé una cagada acá, si ya no sé si es correcto esto, voy a arrastrar otro error hacia el siguiente resultado. Entonces me quedo con lo seguro, con lo que me da el problema. Esto me va a dar 0,0378 moles. Y listo. Un tanque de 20 decímetros cúbicos contiene eteno gaseoso que ejerce una presión de 1260 hectopascales. 1260 dividido en 1013 serían 1,24 atmósferas. Ya lo transformé. El volumen vale 20 decímetros cúbicos. Nos dicen que tenemos una temperatura de 15 grados Celsius más 273, 288 Kelvin. Entonces nos pregunta sacar la masa de eteno dentro del tanque. Bueno, para eso voy a decir que gracias a la fórmula general de los gases puedo decir el número de moles es igual a presión por volumen sobre RT. Entonces el número de moles sería presión 1,24 multiplicado 20 igual dividido 0,082 atmósferas litros sobre Kelvin por mol por 288 Kelvin. Esto me va a dar 1,08 moles. Perfecto, ahora yo digo, el eteno tiene en un mol, ¿cuánto va a pesar? 12 por 2 más 4, o sea 28 gramos. Esa sería la masa molar del eteno. Pero yo tengo 1,08 moles. Entonces, 28 por 1,08 es igual aproximadamente a 30,2 gramos de sustancia. Y luego dice la cantidad de átomos de hidrógeno en el sistema. Sabemos que en un mol tenemos, en un mol del eteno, tenemos 4 moles de átomos de hidrógeno. Pero en realidad tengo 1,08 moles de moléculas. Entonces 1,08 por 4 sería igual a 4,32 moles de átomos de hidrógeno. Y listo. Repito, la diferencia de resultados, si usted los hace más exactos, les va a dar más parecido a la respuesta que dice la guía. ¿Sí? Acá en realidad, si vos lo haces más exacto, te va a dar 1,05 moles. Y acá también te va a dar mucho mejor a lo que me acaba de dar a mí. Pero el procedimiento es el mismo, chicos. 6.7. Calcular la presión ejercida por una masa de 34,5 gramos de amoníaco. O sea, yo tengo el número de moles es igual a la masa dividida a la masa molar. Entonces el número de moles de amoníaco sería 34,5 gramos dividida la masa molar de amoníaco, que vale 17 gramos por cada mol. Entonces si hago 34,5 dividido 17, 34,5 dividido 17, esto me da 2,03 moles. 2,03 moles. Que ocupa en un volumen de 12 decímetros cúbicos a una temperatura de 325 Kelvin. Bueno, simplemente voy a decir presión es igual al número de moles por R por T dividido volumen. Entonces simplemente hago 2,03 por 0,082 por 325 Kelvin dividido 12. Esto me da 4,40 atmósferas y se terminó. 6.8. Tenemos a 298 Kelvin, 1055 Torricellis. ¿Cómo pasa Torricellis a atmósferas? 1055 dividido 760. Esto sería 1,39 atmósferas aproximadamente. Y tenemos una masa de 7,44 gramos de una sustancia diatómica gaseosa simple, ¿sí? Entonces sería X2. En un volumen de 3,45 decímetros cúbicos. Nos dicen calcular la masa molar e identificar a la sustancia con su fórmula química. Acordate que yo puedo decir P por B es igual al número de moles por R por T. P por B, el número de moles era masa dividida a masa molar por R por T. Por lo tanto, masa molar la puedo pasar por acá arriba
y digo masa por R por T dividido P por B es igual a la masa molar. Entonces, directamente hago 7,44 multiplicado 0,0822 por temperatura 298 Kelvin igual dividida presión que vale 1,39 atmósferas multiplicado el volumen que vale 3,45 decímetros cúbicos. Esto sería aproximadamente igual a 38,0 gramos por mol de la sustancia. Y tenemos que identificar a la sustancia con su fórmula química. Si yo sé que la sustancia química era simple y diatómica, 38 dividido 2 me da el peso atómico de la sustancia, o sea 19 gramos por mol. ¿Y quién sería 19 gramos por mol en la tabla periódica? El flúor, por lo tanto el gas era el flúor 2. En el 6.9 tenemos en un recipiente cerrado de 6,75 decímetros cúbicos, contiene dióxido de carbono gaseoso a 12 grados Celsius, o sea 12 más 273 serían 285 Kelvin y tenemos unas 1,60 atmósferas de presión. Volumen, como dije, 6,75 decímetros cúbicos. Calcular la masa de dióxido de carbono en el recipiente. Bueno, simplemente puedo decir presión por volumen es igual al número de moles por R por T. Presión por volumen es igual a masa dividido masa molar por R por T. Entonces puedo decir presión por volumen por masa molar dividido RT es igual al número, a la masa. Entonces, la masa molar del dióxido de carbono, si la calculas, vale aproximadamente 44 gramos por mol. Entonces, la presión sería 1,60 atmósferas multiplicado el volumen 6,75 multiplicado a la masa molar 44 gramos por mol dividido igual paréntesis 0,0822 atmósferas litros sobre Kelvin por mol por temperatura 285 Kelvin. Esto es igual aproximadamente a 20,3 gramos de la sustancia. Y nos piden el número de átomos de oxígeno presentes. Entonces yo sé que cada 44 gramos del dióxido de carbono, que es un mol, es un paquetito, yo tengo el número de Avogadro por 2 en átomos de oxígeno. Pero en realidad acabo de averiguar que tengo 20,3 gramos. Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Entonces, esto por 6,02 exponente 23 por 2 igual dividido 44. Esto me va a dar aproximadamente 5,55 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Muy bien. 6.10. Calcular el volumen molar, o sea, el volumen para un mol de sustancia. En el punto A, menos 25 grados Celsius más 273 tendría 248 Kelvin. Y presión 0,500 atmósferas. Por lo tanto, voy a decir que el volumen es igual al número de moles por R por T dividida la presión. Entonces, número de moles, un mol por 0,0822 por temperatura 248 Kelvin dividido la presión 0,500 atmósferas. Esto me da 40,8 decímetros cúbicos. Y en la situación B tengo 273 Kelvin y tengo una atmósfera de presión. Esto sería en condiciones normales de presión y temperatura. Acá no tengo que hacer ninguna cuenta. Si leíste la teoría, el volumen molar para condiciones normales de presión y temperatura en cualquier gas va a ser 22,4 decímetros cúbicos. Esto sería un dato fijo. Y si no, hace la cuenta y comprobalo. Muy bien, en el 6.11 calcular la densidad del nitrógeno a 1 atmósfera y 21 grados Celsius. Si bien hay diferentes formas de poder calcular esto, me parece útil que conozcas que la densidad de un gas se puede calcular multiplicando la presión por la masa molar y dividiendo R por T. Así que entonces voy a hacerlo de manera bien sencilla y corta, haciendo 1 atmósfera por la masa molar, que sería del nitrógeno, 14 por 2, 28 gramos por mol. 1 por 28 sería 28, obviamente, dividido 0,0822, multiplicado la temperatura, que sería 294 Kelvin. Muy bien, estaba haciéndolo en la cabeza. Sería aproximadamente 1,16 gramos por litro o por decímetro cúbico de densidad. Insisto, si esa fórmula no te resultaba familiar,
recurrí a mi video teórico de gases, míralo y ahí te explico cómo salen varias de estas fórmulas que estoy utilizando. Entonces podría aprovecharme de la fórmula que usamos hace un ratito diciendo que densidad era igual a la presión por la masa molar sobre R por T. Entonces podría sacar densidad por R por T dividido presión es igual a la masa molar del gas. Entonces voy a decir, densidad vale 0,895 gramos por decímetros cúbicos por 0,0822 por temperatura 295 Kelvin igual dividida la presión 1,35 atmósferas. Esto me va a dar aproximadamente 16,1 gramos por mol de la masa molar de la sustancia. Entonces ahora digo, la cantidad, el número de moles se puede sacar dividiendo masa dividido masa molar. Entonces si yo hago 40 que tengo de masa dividida la masa molar 16,1 gramos, esto sería gramos por mol, sería igual a 2,48 moles, siendo la cantidad de este gas. El volumen ocupado en dichas condiciones de presión y temperatura. Para eso podría decir que el volumen es igual al número de moles por R por T dividida la presión. Entonces digo 2,48 por 0,0822 por temperatura 295 Kelvin igual dividido 1,35 atmósferas, aproximadamente igual a 44,5 decímetros cúbicos de volumen. Y después tenemos que sacar la cantidad de átomos de hidrógeno. Entonces voy a decir que en un mol de la sustancia XH4 tengo 4 moles de átomos de hidrógeno, ¿sí? 4 paquetitos de hidrógeno. Pero en realidad tengo 2,48 moles de moléculas, o sea que es un rato. Entonces, 2,48 multiplicado 4 me va a dar aproximadamente 9,92 moles de átomos de hidrógeno, ¿sí? Moles de átomos de hidrógeno. Y listo, chicos. En el 6.13 se tienen dos recipientes rígidos idénticos a la misma temperatura. Rígido, ¿qué significa? Que el volumen es constante, el volumen no va a cambiar. En ambos casos no hay modificación de volumen. Y tenemos que la temperatura de A es igual a la temperatura de B. Uno contiene dióxido de azufre y el otro contiene oxígeno 2. Ambos gases ejercen presiones iguales, o sea, la presión de A es igual a la presión de B. Indicar si la densidad del dióxido de azufre será igual, mayor o menor que la densidad del oxígeno. Justificar la respuesta considerando que ambos gases se comportan idealmente. Otra cosa, como dice que los recipientes rígidos son idénticos, también el volumen es igual. Suponete que yo quiera sacar el número de moles de esta sustancia, sería P por B sobre RT. Y acá lo mismo, número de moles P por B sobre RT. Es decir que el número de moles va a ser el mismo porque los valores son todos idénticos. Suponete que acá tenemos un mol y acá tenemos un mol, nos da lo mismo. Bueno, pero lo que no va a ser igual es la masa molar, ya que la masa molar de este va a ser aproximadamente igual a 64 gramos por mol y la masa del oxígeno 2 será 32 gramos por mol. Entonces, cuando yo quiera hacer densidad es igual a masa sobre volumen, ¿dónde va a ser más grande la densidad? Aquel que presente la mayor masa molar, porque evidentemente acordate que para pasar de moles a masa, multiplico moles por la masa molar. Entonces, en el caso del dióxido de azufre, la densidad del dióxido de azufre será mayor a la densidad del oxígeno. ¿Pero por qué? Porque su masa molar es mayor. Y como la masa, como vimos que los moles son los mismos, y las condiciones de presión y temperatura también, y volumen, la densidad entonces va a depender únicamente de la masa molar. Entonces gana en cantidad el dióxido de azufre. 6.14. A 25 grados Celsius, o sea, a 298 Kelvin y 0,998 atmósferas, un recipiente cerrado de 2 litros o 2 decímetros cúbicos contiene 6,54 gramos de un óxido gaseoso. ¿Sí? Tenemos un óxido que está en estado gaseoso, cuyas moléculas tetratómicas, o sea que sería en total 4 átomos totales, ¿sí? Sería 4 moles de átomos totales, contienen 3 átomos de oxígeno, o sea que
3 moles de átomos de oxígeno corresponden a la fórmula. O sea que la fórmula podríamos considerarla que sería XO3. ¿Estamos de acuerdo? Calcular la masa molar del óxido. Bueno, esto ya lo vimos. Dijimos que presión por volumen es igual al número de moles por R por T. Presión por volumen es igual a masa dividido masa molar por R por T. La masa molar va a ser igual a la masa por R por T dividida presión por volumen. Entonces, masa molar, ¿cuánto va a darme? 6,54 gramos por 0,0822 multiplicado 298 Kelvin igual dividida la presión, que vale 0,998 atmósferas, multiplicado 2 decímetros cúbicos. Esto va a ser igual aproximadamente a 80,3 gramos por mol. Aproximadamente, ¿sí? Y tenemos que escribir la fórmula molecular. Bueno, sabemos que el oxígeno, que es uno de los componentes de la fórmula, tiene 16 gramos por mol en el dato que saco de la tabla periódica. Por lo tanto, si el oxígeno aporta 48 gramos, este X va a aportar 32 gramos, para que me dé un total de aproximadamente igual a 80 gramos por mol. ¿Quién es 32 gramos? ¿Quién tiene 32 gramos de masa en la tabla periódica como masa atómica? El azufre. Por lo tanto, la fórmula sería la del trióxido de azufre. Muy bien. Antes de irnos, no te olvides de activar la campanita si ya sos suscriptor de este canal. Si sos visitante nuevo, no te olvides de suscribirte. Y también recordá seguirme en mis redes. En Instagram como @NéstorGMolina y en Facebook como Néstor Gabriel Molina. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.